Voy a quitar esto porque es un agobio. Se puede, ¿no? El que predica aquí puede quitarse. Buenos días, feliz sábado. Es un placer para mí tener la oportunidad, bueno, y una responsabilidad, más que un placer, es una responsabilidad estar aquí delante de la congregación. Porque alimentar al pueblo, y a un pueblo con conocimiento, no es cosa fácil. Y es la responsabilidad. No podemos venir aquí delante de vosotros a decir nuestras propias impresiones, lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros creemos, o lo que nosotros sentimos. Tenemos que pararnos aquí a decir lo que dice la palabra de Dios. Un escrito está, porque es lo que va a hacer que realmente haya un cambio en nuestras vidas, lo que va a hacer que realmente pueda surtir un efecto para bien, para salvación en nuestras mentes y en nuestros corazones. Antes de empezar, por favor, vamos a inclinar el rostro. Voy a tener una oración. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora queremos suplicar que tu Santo Espíritu nos asista y que las palabras que vamos a pronunciar no sean nuestras, sino que sean las que tú has preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros tenemos una teología especial. No es la teología que usa todo el mundo, que usan los evangélicos, que usan los católicos, que usan los musulmanes, Nosotros tenemos la teología de la Iglesia Adventista, es la teología del lugar santísimo. Es una teología actual, una teología del presente. Es lo que Jesús está haciendo hoy por cada uno de nosotros. Jesús está en el lugar santísimo desde el año 1844, ¿no? Desde el 22 de octubre del año 1844 y empezó. ¿Qué empezó Jesús en el reino de los cielos en esa fecha? Cuando hubo ese gran despertar, que luego fue un chasco. La sierva del Señor dice que el Señor veló, puso su mano para que no se dieran cuenta del error, porque tenía que suceder, y de ahí Dios levantaría un pueblo que empezaría con un mensaje peculiar, un pueblo remanente. ¿Qué hace Jesús hoy en el cielo, en nuestro favor? Estamos en el día del Yom Kippur, en el día del juicio. Hoy se están llamando los nombres de las personas que han de ser salvos. El juicio empezó en el 1844 con los muertos justos desde Abel, ¿no? Y no sabemos. Algunos predicadores por ahí dicen que ya el juicio empezó por los vivos. Pero eso no lo podemos saber, porque la Biblia no lo dice, ni lo dice el Espíritu de Profecía. No hay una fecha determinada para dicho acontecimiento, como no lo hay para la segunda venida de Cristo. Pero Jesús está intercediendo hoy por cada uno de nosotros en el reino celestial. Pero ese juicio no va a ser para siempre, o la intercesión de Dios va a ser para siempre. ¿Fue así con Sodoma y Gomorra? ¿Fue así con los antediluvianos en los tiempos de Noé? ¿La gracia dura para siempre? Hasta la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Qué dijo el Señor cuando iba a destruir al mundo por un diluvio? No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque llega un punto en que el hombre se vuelve tan duro de corazón que las impresiones del espíritu, en lugar de cambiarle, lo que hacen es que lo endurecen más. El hombre se vuelve tan necio, tan rígido, tan rudo. Y hoy el Espíritu Santo está impresionando nuestras mentes y nuestros corazones. Y debemos pedir a Él que nuestros corazones estén enternecidos, que nuestros corazones estén dispuestos a acatar lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos. El texto con el que vamos a iniciar el tema de hoy se encuentra en Lucas 12:40. Lucas 12:40 y dice de la siguiente manera: vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá.
a la hora que no pensáis. O sea que es un momento que puede ser inesperado para muchos, porque no hay una fecha exacta de cuándo el Hijo del Hombre vendrá. El conflicto de los siglos, en la página 545 dice de la siguiente manera: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, no de algunos solo, de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Si la conclusión del juicio final, del juicio investigador, es la culminación del tiempo de gracia, cuando el Señor se levante allí en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y diga, hecho es, consumado es. ¿Cuándo dijo Jesús por primera vez esas palabras? En la cruz, ¿no? En la cruz del Calvario, antes de morir, cuando ya se había consumado la obra de la redención, cuando ya la ofrenda por el pecado se había dado, cuando el Cordero de Dios había muerto en la cruz del Calvario, iba a morir en la cruz del Calvario, había terminado su obra de redención, él dijo, consumado es. La obra se había terminado, pues esas palabras están también reservadas para el futuro, y cuando esas palabras se digan, ya no habrá oportunidad. Dice que él dirá, el que es inmundo, siga en su inmundicia, y el que es santo, sí, que se siga santificando aún. Pronto esas palabras se pronunciarán en el santuario celestial. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por nuestra preparación? Vi que ángeles que iban y venían de un a otro lado del cielo, y un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había concluido su encargo. ¿Cuál era el encargo que tenía este ángel? Ese ángel estaba encargado de sellar y marcar a los santos, de separar a los santos, de decir estos son. Recuerden lo que pasó aquella noche de liberación en Egipto. El pueblo de Dios mató al cordero y puso en los dinteles de la puerta la sangre, señal de que allí había una familia, había una persona que aceptaba el sacrificio de Jesús que vendría en el futuro. Y el ángel, cuando viera esa señal, pasaría de largo y no haría daño en esa casa. Así que ahora el ángel está sellando, marcando en su frente a los que han de ser herederos de la vida eterna. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Basta, ya está. No hay más tiempo de intercesión. El tiempo se ha terminado. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Todos los casos habían sido sellados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos y de los justos muertos, y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Recuerden, en la visión de Apocalipsis que Jesús es llevado ante el anciano de día y el santuario sería purificado, que fue cuando el movimiento milerista de los años 1840 confundió el evento. A Jesús claramente en la profecía no se veía viniendo a la tierra, se veía que era llevado ante el anciano de día. Empezaba el juicio investigador, empezaba el último proceso de escrutinio, vamos a decir así, para la raza humana, el último periodo de oportunidad.
Eso hace ya más de 160 años y aún estamos aquí. O sea que Dios ha sido más benevolente con nosotros, podríamos decir. Al pueblo antediluviano se le dieron 120 años, Noé predicando. Nosotros tenemos ya 160 y tantos años. Y aún estamos aquí. Dios quiere nuestra salvación, pero tenemos que prepararnos. Hoy más que nunca está a punto de salir del lugar santísimo. Y cuando eso suceda, si nuestra preparación no ha sido a la altura de lo que Dios quiere, será triste. Es como el que cayó en agua profunda a medianoche en el mar y nadaba, era buen nadador. Y nadó, pero llegó un punto en cuando ya estaba agotado y se rindió. Dijo, no lo voy a lograr. Y al otro día, sus compañeros lo encontraron en la orilla ahogado. Dijo uno de sus compañeros, tanto nadar para morir en la orilla. ¿Es posible que nos pase a alguno de nosotros? Que después de tener, ya yo tengo casi 30 años en la iglesia bautizado, es posible que haya nacido en la iglesia y descuide tu preparación de tal manera que suceda lo que no te gustaría que suceda. Hoy, querido amigo y hermano, hoy es el día, querida hermana y amiga, de preparación. Si hemos descuidado nuestra preparación espiritual, nuestra consagración a Dios, si sabemos que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, si hay cosas que hacemos que a Dios no le agradan, si hay algún pecado acariciado, como dice la sierva del Señor, si no estamos viviendo a la altura de lo que creemos y de lo que profesamos, es tiempo de hacer un stop en nuestras vidas, es tiempo de parar. El Señor dice, he puesto ante ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo te aconsejo, dice, que vaya por el camino de la vida, pero el Señor no nos obliga, Él no usa los métodos que usa el enemigo, que a la buena o a la mala nos quiere hacer andar por el camino ancho que lleva a la perdición. El Señor nos muestra los dos caminos y nos aconseja, porque nos ama y porque quiere nuestra felicidad. Pero a veces nosotros escogemos el camino ancho. Dios quiere que vayamos por el camino que lleva hacia la vida, que aunque sea un poco cuesta arriba, es contracorriente, o acaso nosotros como cristianos adventistas del séptimo día no tenemos muchas veces que nadar en contracorriente. Todas las cosas son placenteras, pero ¿merece la pena o no merece la pena? Nada de lo que granjeemos en este mundo, si nos ha costado nuestra salvación, merecerá la pena. Apocalipsis 19, 7 al 9 dice de la siguiente manera: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y blanco, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados son los llamados a la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Tenemos que gozarnos porque hemos sido invitados a la boda del Cordero. Es posible que nos pase como a ese hombre que fue invitado y aceptó la invitación, pero se presentó a la boda sin el vestido de novia. Lo más curioso de la historia es que el vestido de boda también se lo daba el padre. El padre era el que cuando invitaba a una persona le enviaba el vestido de boda. La persona no tenía ni siquiera que hacer gasto. A veces nosotros se nos va a casar un familiar y nos compramos un traje nuevo porque es la boda de mi hermano, porque es la boda de... Pero tenemos nosotros que correr con los gastos. Pero en las bodas que se hacían en el cercano oriente, el padre del novio le enviaba el vestido de boda al invitado. Era el que costeaba los gastos
Y hoy es así. ¿O acaso podemos nosotros comprar nuestra justicia? ¿Acaso hay virtud en nosotros para nosotros poder vestirnos, para decir ante el Señor, oye, Señor, estoy preparado, me he vestido con mi justicia propia? ¿Qué pasó con Adán y Eva después que pecaron? Se vistieron con hojas de higuera y el Señor tuvo que hacer el primer sacrificio para cubrirlos, porque su justicia, nuestras justicias, dice Jeremías, son como trapo de inmundicia. Y el Señor ha provisto también de la vestimenta. Y aún así, muchos irán vestidos no con esa vestimenta que el Señor ha provisto. O sea, el Señor nos lo ha hecho todo para que nosotros podamos ser salvos. Y aún así la vasta mayoría se perderá. Qué triste, ¿no? Pero hoy no venimos a hablar de perdición, venimos a hablar de salvación, porque lo que estamos aquí, hemos venido porque queremos estar en aquel lugar maravilloso. Pero tenemos que hacer cambio en nuestras vidas, ¿sí o no? Es necesario que tomemos esto en serio. Que dejemos de claudicar entre dos pensamientos, como le dijo el profeta allí. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ir en pos de él. Y si vosotros creéis que Baal, que el mundo, que la televisión, que yo qué sé, lo que usted se quiere inventar, pues ven en pos de él, pero no intentemos servir a dos señores. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y no es que las riquezas sean malas, pero cuando ponemos las riquezas en lugar de Dios, entonces eso va a ser para nuestra perdición eterna. Recordemos las 10 vírgenes también, ¿no? De Mateo 25. Qué triste. 5 de ellas eran insensatas. Nótese, habían tenido el Espíritu Santo, eran adventistas del séptimo día, no eran de otra denominación. Si vemos la característica que presenta la Biblia, eran adventistas del séptimo día, eran del pueblo remanente de Dios. Una vez se gozaron, disfrutaron de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, pero lo dieron por sentada la salvación y descuidaron su preparación. Y ese espíritu se fue apagando, se fue retirando de sus vidas y llegó un punto que cuando más necesitaban el espíritu no estaba con ellas porque le habían echado, se habían despojado poco a poco del Espíritu de Dios. Y cuando llegó la medianoche, que era la hora de prueba, sus lámparas, ¿cómo estaban? Vacías. Fueron a comprar, ya era tarde. Cuando la gracia se acabe, ya va a ser tarde para reclamar la promesa del Espíritu Santo. Hoy por hoy debemos recibir cada día chubascos, dice la sierva del Señor, del Espíritu Santo. Cada día tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo. Tenemos que pedir a Dios que nos llene del Espíritu Santo para poder afrontar las pruebas de ese día, para poder salir victoriosos. Porque no hay fuerza en nosotros para vencer al enemigo de las armas. Aunque es un enemigo vencido, pero tiene mucho más poder que tú y que yo. Tenemos que depender del Padre Celestial para poder resistir. Como dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero solamente cuando nos escondemos, como dice el apóstol, yo estoy escondido con Cristo en Dios. Cuando el enemigo viene y no me ve a mí, ve al Hijo de Dios, entonces el enemigo retrocede. El fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere. Pero hoy podemos tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. Y si somos fieles, seremos reunidos finalmente en el reino de los cielos. Hoy podemos tener un registro limpio, no tenemos que esperar a mañana. Mañana puede ser muy tarde.
Mañana puede ser muy tarde por muchas razones. Yo estoy aquí de pie ante nosotros, pero yo no sé lo que me va a ocurrir ni siquiera en el segundo próximo. Y a veces nosotros pensamos que tenemos nuestra salvación, nuestra vida comprada. Nosotros no tenemos nada seguro, al menos que dependamos constantemente del brazo poderoso del Señor. Por eso hoy es el día de preparación, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Y como dice el dicho popular, no dejemos para mañana lo que podemos, y yo digo también lo que debemos hacer hoy. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Es posible que estemos viniendo a la iglesia cada sábado y estemos perdidos, de que ya en el juicio se haya pasado tu nombre y se haya puesto un sello. ¿Ha sido hallado? ¿Ha sido pesado en balanza como pasó con el reino de Belsasar? ¿Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado? Falto. ¿Cuán bueno sería que si cuando nuestros nombres se pasen en el santuario celestial, en el juicio, el Señor puede decir, hay un verdadero hijo de Dios, un cristiano, sellado para vida? Eso es lo que queremos. Estamos aquí porque queremos ser de ese pequeño grupo que ha de emigrar con el Señor al reino de los cielos por 1000 años. Se decidirá el destino de todos. Unos pocos, sí, solo unos pocos de entre el gran número de habitantes de la tierra serán salvados para vida eterna. Unos pocos. Yo quiero estar en ese poco, en ese uno poco. ¿Tú quieres estar en ese uno poco? Entonces, mis hermanos, yo creo que muchos, por no decir todos, sabemos lo que tenemos que hacer. Era como se comentaba en la lección de escuela sabática. Y si no sabemos, tenemos la Biblia y el Espíritu de Profecía, escudriñemos más con un corazón humilde para que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos. Porque el carácter que adquieras durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Muchas veces pensamos que cuando el Señor venga, cuando Él venga, Él quitará lo que tenga que ser quitado. Él moverá las fichas, vamos a decirlo así, y pondrá cada cosa en su lugar. No, queridos hermanos, si pensamos eso, estamos siendo engañados. Ahora es cuando nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a eliminar todas las manchas que hay en nuestros caracteres. La segunda venida de Cristo no nos cambiará, no quitará las asperezas que hay en nuestros caracteres, en nuestras personalidades. Al contrario, lo que hará es que fijará cada cosa. Por eso hoy tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Jesús dijo, sé santo porque yo soy santo. O sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Tenemos que ser santos hoy. Jesús no cambiará nuestro carácter en su segunda venida. La obra de transformación debe ser hecha ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino eterno. ¿Qué tipo de carácter estamos formando tú y yo? Estamos formando un carácter para la eternidad, un carácter a prueba de fuego, como esos 3 jóvenes hebreos que al no inclinarse ante la estatua que Nabucodonosor había hecho, permanecieron de pie y fueron arrojados al horno de fuego, y ni siquiera su pelo se quemó, dice la palabra de Dios. Y cuando tú te acercas al fuego, lo primero que se quema es los pelos que tienes en la piel, lo primero que se quema son los pelos. Y el horno fue aventado para que se caliente
7 veces más de lo que lo calentaban normalmente, que incluso los soldados que le echaron al fuego murieron, y a ellos ni un pelo de su cabeza o de su brazo o de su piel se le quemó. Son nuestros caracteres a prueba de fuego. Somos como Juan, que dice la tradición, que fue echado a un balde de aceite hirviendo, y cuando ya vieron que no lo pudieron, lo desterraron a la isla de Patmos. El fuego quema la escoria. Cuando el material es auténtico, cuando el oro es verdadero, el fuego, ¿qué hace? Lo quema, lo purifica. Y nosotros debemos ser como el oro, que el fuego nos purifique, que las pruebas, los problemas, las dificultades que podamos enfrentar en este mundo, la persecución, nos haga brillar más, no con nuestra gloria, sino con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3, 9 al 11 dice: el Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas habéis de ser en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué clase de personas debemos ser tú y yo? Estamos viviendo, como dice el texto, personas que viven como personas piadosas y santas, no porque sean mejores que los demás, porque aquí todos somos iguales, somos pecadores, vendidos al pecado, sino porque se acercan a Dios y permiten que su gracia transformadora le modele cada día a la semejanza del Altísimo. Y en primera de Pedro dice en el capítulo 1, versículo 13 al 16, por lo cual, teniendo los lomos vuestros de vuestro entendimiento ceñidos, sed sobrios y esperanzados hasta el final en la gracia. Esperad perfectamente en la gracia que os he presentada en la revelación de Jesucristo como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra vida, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Tenemos un ideal que alcanzar. No podemos ser uno más del montón. La sierva del Señor dice que la línea que separa al cristiano del mundo se ha vuelto tan fina, se ha vuelto tan casi imperceptible, que ya casi no se puede distinguir, porque los cristianos y los no cristianos hablan igual, los cristianos y los no cristianos visten igual, los cristianos y los no cristianos tienen las mismas costumbres, los cristianos y los... ¿Cuál es la diferencia? Como dijo alguien, un niño una vez iba en un autobús y vio a dos personas muy parecidas y dice: ¿cuál es la diferencia? Se quedó mirando. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué te diferencia? Mira, analiza tu vida personal, analízate a ti mismo y pregúntate: ¿cuál es la diferencia entre mí y mi vecino, por ejemplo, que no es cristiano? Porque no queremos parecer raros. Si eres un verdadero cristiano, vas a ser raro. La sierva del Señor dice que, hablando de los héroes de la fe, que eran hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno. Si vive diferente, desde luego que la gente lo va a notar. ¿Por qué? Porque tú en el trabajo, mientras los otros están diciendo tacos, tú no dices ese tipo de cosas. ¿Por qué tú no dices palabras feas? Y tú puedes aprovechar ¿para qué? Para testificar. Pero si a ti cuando a la primera te sale un taco también, ¿qué diferencia van a ver con tu compañero de trabajo, de estudio,
Dios nos ha llamado a ser diferentes. Nosotros tenemos que ser extraordinarios. No podemos ser del montón. No podemos ser como el montón. Si eres como el montón, con el montón te vas a quedar. Pasa mucho con la adolescencia, tristemente, que por querer pertenecer al grupo, pero no pasa solamente con los adolescentes, pasa con los adolescentes ya de 50 años y demás. Por no ser diferente a mis compañeros de trabajo, por no ser diferente, hacen lo mismo que hacen los demás. Tú has sido llamado a ser diferente, sino cómo vas a certificar del amor de Dios. No que sea repelente, porque los cristianos nosotros los cristianos no podemos ser repelentes. Estar siempre como que nos deben y no nos pagan, o como que no, tenemos que ser personas alegres, afables, bondadosas, tenemos que ser personas corteses, no ásperos. Pero tienen que ver esa diferencia en nosotros, que hay algo que nos distingue, que hay algo que nos diferencia y que ese algo es superior. Es para meditar solo. Primeros Escritos en la página 71 dice: los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Plenamente la imagen de Jesús. Jesús dijo en Juan 14, 1 al 3, y cuando yo vuelva os tomaré a mí mismo. ¿Cómo se entiende eso? Tomaré a mí mismo. Sí, pero cristiano, dijo el poeta Amado Nervo, solamente se puede llamar a aquel en cuyo carácter se reproduce el carácter de Cristo. Y si yo me analizo y mi carácter no es parecido al carácter de Cristo, entonces soy un cristiano falso y no soy digno de llevar ese nombre. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio, o sea, la lluvia tardía, cuando el Espíritu Santo se derrame con poder, los prepare para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, exclama ella, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? ¿A cuántos vi chasqueados? Cuando pasó que Jesús no vino en el año 1844, muchos abandonaron la fe. Nótese, no eran adventistas del séptimo día. A veces la iglesia popular ha puesto esa teoría de que eran los adventistas del séptimo día. No, todas las iglesias cristianas protestantes, fue un movimiento mundial y general de todas las iglesias. Cuando vieron que el Señor no vino, la mayoría, ¿qué hizo? Abandonaron la fe en lugar de ir a la palabra de Dios a ver, porque Dios no se equivoca y Dios no miente. ¿En qué nos hemos equivocado? Pero un grupo siguió analizando la palabra de Dios y hoy somos adventistas del séptimo día. Muchos aceptaron, vieron que se habían equivocado del evento, fueron a la fuente. Muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado cuando Cristo venga. Lo vuelvo a leer. Ahora es que tenemos que transformar nuestro carácter. Ahora es que tenemos que decirle al Señor que quite esas ariscas, que quite esas espinas, que deforman nuestro carácter. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. Y ahora yo pregunto, imagínense en el cielo será totalmente diferente a lo que es la tierra. Si nosotros vamos con nuestros malos defectos, con nuestros malos caracteres al cielo, seríamos personas infelices. Cuando nosotros veamos que el mayor gozo de los ángeles es arrojar su corona a los pies de Jesús y adorarle y servirle y servir a los demás, nosotros vamos con un corazón egoísta, lleno, que todo lo queremos para nosotros. ¿Seríamos felices en un lugar así? Hoy tenemos que aprender a amar las cosas santas,
Y tenemos que hacer cambio en todo el aspecto de nuestras vidas, en nuestra forma de alimentarnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de adorar, en todo. Tiene que haber una reforma y un reavivamiento en nuestra vida espiritual. Tenemos que volver a los hitos antiguos. Tenemos que permitir que el Señor modele nuestros caracteres. Cuando la voz de Dios despierte a los muertos, Él saldrá de sepulcro con los mismos apetitos y pasiones, los mismos gustos y aversiones que poseía en la vida. Dios no hará ningún milagro para regenerar al hombre que no quiso ser regenerado cuando se le concedió toda oportunidad. Algunos predican por ahí, ¿no? Que después habrá un tiempo, el Señor nos resucitará y habrá un tiempo para volverse para cambiar esas cosas. La iglesia popular tiene el purgatorio. Incluso algunos de la iglesia adventista dicen que habrá un tiempo que nadie se perderá. Porque habrá un tiempo cuando el hombre podrá reflexionar. Después de la muerte no hay oportunidad, mis hermanos. Esta es la oportunidad. Dios nos ha dado esta oportunidad y nos ha dado todos los medios para conocerla y nos ha dado todo el poder y toda la gracia para transformar nuestro carácter. Pero si descuidamos ese tiempo de preparación, demostraremos con ese hecho que no merecemos, que no apreciamos, que no queremos estar en ese maravilloso lugar que Jesús está preparando para nosotros. Dios no hará ningún milagro, mis hermanos. Es ahora el tiempo de preparación. Se nos ha provisto de todo para que podamos, se nos ha provisto de las herramientas y del poder para poder hacer esos cambios en nuestra vida. Mientras vivía, no halló deleite en Dios. Esa persona ni halló placer a su servicio. Su carácter no se halla en armonía con Dios y no podrá ser feliz en la familia celestial. Imagínense que a un ladrón se le lleve al cielo. Cuando vea esté allí en esa calle de oro, que se buscará un pico, oye, esto me lo llevo a casa. Si no hemos sido modelados, si no hemos permitido que el Espíritu Santo nos transforme a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, por nuestra felicidad y por nuestro bien, el Señor tendrá que privarnos de ese lugar, porque sería entonces una tortura eterna. Imagínense, alguna gente dice, no, pero Dios, ¿por qué el hombre vive tan poco? ¿Por qué no vivimos para siempre? Imagínense una persona con un cáncer terminal ahí, pero que viva toda la vida sufriendo. Cuando una persona tiene un cáncer terminal, que ya ni los tratamientos, no sé si usted ha visto una persona en esa condición. Yo tengo un amigo, bueno, que hoy es pastor hoy, su madre estuvo enferma así, y dice que ya él llegó a un punto que él oraba para que el Señor se llevara a su madre. Cuando hay una gente sufriendo, imagínense una gente sufriendo ahí no por 2 o 3 años, sino por siglos. Se deleitaría, Dios no se va a deleitar en una situación tal, porque Él nos ama y Él quiere nuestra felicidad. Y Él ha hecho todo para que seamos felices. Pero no nos puede agarrar de la mano y tú lo coges, ¿no? Porque la salvación, Dios es un regalo. Dios no nos puede obligar a coger el regalo. Sí, nos aconseja y nos da muchas evidencias y nos llama y nos requete llama, pero llega un punto ya que nosotros hacemos tanto oído sordo a la voz de Dios que ya no la escuchamos. Y ese precisamente, por eso Jesús dijo que todo pecado que el hombre cometa le será perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo, porque precisamente es el pecado contra el Espíritu Santo, el endurecimiento del corazón. Cuando el hombre llega a un punto sin regreso, cuando el hombre llega al punto que llegó Faraón. Si ustedes leen la Biblia, dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero Dios quería endurecer el corazón de Faraón. Dios le dio las evidencias para que Faraón reconociese la mano poderosa de Dios, pero Faraón lo que hizo fue
cada vez negarse más a las evidencias y llegó un punto que no se pudo hacer nada más con él. Vemos el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey orgullosísimo. Dios siempre hará todo lo que sea necesario. Dios hará todo de su parte para que nosotros seamos salvos. Si no somos salvos es porque nosotros no queremos. Tanto así que a Nabucodonosor tuvo que mandar los 7 años a pastar con las bestias. Y Nabucodonosor reconoció el amor, el poder y la grandeza de Dios. Y si tenemos la oportunidad, que yo espero que sí, de ir al reino de los cielos, allí nos encontraremos con Nabucodonosor. Nos encontraremos con Pablo, que Pablo había sido un perseguidor de los cristianos, pero cuando se encontró con Jesús, reconoció que iba por el camino equivocado. Reconoció que estaba persiguiendo en la persona de los santos a Jesús, a Dios, a quien él defendía con tanto celo. Y ahora hubo una conversión en Pablo, hubo un cambio de dirección en su vida y amó las cosas que antes aborrecía. Pero si persistimos en desoírlo, el llamado de Dios mediante su Santo Espíritu, llega un punto en que el carácter se vuelve tan tosco que pasa como el suelo. Cuando hay mucha sequía, ¿qué pasa con el suelo? Se agrieta. Porque por los rayos del sol que lo calientan y ese suelo cada vez se seca más. Pero si cada día ese terreno, cada cierto tiempo, ese terreno es regado, no pasa eso, ¿no? Por eso, si nosotros hoy cada día debemos pedir que el Espíritu Santo derrame esas lloviznas, esos chubascos cada día en nuestras vidas. Y cuando llegue el aluvión, lo que nosotros llamamos lluvia tardía, entonces el terreno estará preparado. Y Dios nos usará grandemente para llevar a otros a su mensaje. Triste será la visión retrospectiva en aquel día cuando los hombres se hallen cara a cara con la eternidad. La vida entera se presentará tal cual ha sido. Los placeres mundanos, las riquezas y los honores no parecerán entonces tan importantes. Todas esas cosas que estamos poniendo hoy en el primer lugar de nuestras vidas, en la que estamos consumiendo nuestras mayores energías, veremos que no han sido de tanto valor. Que si perdemos el bien eterno, el bien supremo, veremos que todo eso ha sido basura y que hemos desperdiciado nuestro tiempo. Los hombres verán que únicamente la justicia que despreciaron es de valor. Por eso hoy tenemos que vestirnos con ese manto de justicia, no con este traje, ni con ese lindo vestido o traje que tiene puesto, esa camiseta, ese pantalón, no. No con esas hojas de higuera que se vistió Adán y Eva para... El Señor dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Él nos aconseja que compremos vestido, que recibamos el vestido que Él nos da, que es el único que nos hará aptos para estar ante su presencia, porque es la justicia de Cristo imputada e impartida en nuestras vidas cada día a través de la santificación. Pero si vamos con nuestras mejores galas, iremos vestidos con trapo de inmundicia. No habrá un tiempo de gracia futura en el cual prepararse para la eternidad. En esta vida hemos de vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Esa es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros, para los que le obedecen y guardan sus mandamientos. Los días de gracia que tenemos están terminando.
están terminando rápidamente. El fin está cerca. ¿Creemos nosotros que el fin está cerca o estamos haciendo planes para 20, 30, 40 años? ¿O el Señor vendrá algún día? ¿Quiénes creen realmente que el Señor está cerca y están haciendo preparativos para encontrarse con Él? ¿O acaso lo que está pasando en el mundo no nos indica que el Señor viene pronto? Si el Señor no viene pronto, nos terminaremos destruyéndonos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios es clara y específica. El hombre no va a destruir al mundo. Una bomba atómica, un meteorito, ni cuántas cosas se puedan inventar, va a destruir al mundo. Dios mismo intercederá por la maldad del hombre y por salvar a su pueblo. Pero si somos de los que decimos, Señor, todavía no venga porque no tengo casa y tengo que comprarme una casa todavía, no tengo el coche que quiero tener, o no tengo los hijos que quiero tener, ¿de qué valdrá todo eso? Si al final no nos preparamos para vivir eternamente felices, en un lugar donde no habrá llanto, dolor ni clamor, porque todas esas cosas pasadas que nos cargaban de angustia y de tristeza habrán pasado. Pero los que tenemos nuestros hijos ya, nuestros esposos, esposas, nuestra familia, nos gustaría estar allí con ellos, ¿no? Y con otros que por nuestro intermedio puedan también estar en aquel lugar. Termino con un texto bíblico, Lucas 21, 34 al 36. Lucas 31, 21, 34 al 36 dice, y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre nosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es mi deseo y oración, que Dios nos bendiga.